José Juan Espinosa, ¿cómo estás? Tiene algún tiempo que no platicamos y se nos han atrasado varios temas respecto de esta situación inédita de transición que estamos viviendo los poblanos gracias a la alianza opositora. Después de un periodo de vacaciones, regresó el gobernador electo ya a trabajar, una serie de reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos encontramos con la sorpresa de que el marinismo hizo de las suyas aún después de la derrota. Dispuso de un crédito de 2.500 millones de pesos sin una contingencia aparente en las finanzas públicas, sin una urgencia, ¿no?, que hiciera necesario. Elevan ya el total de la deuda pública de Puebla a 9.000 millones de pesos. Los tiene que descubrir el diputado Manolo Janeiro diciendo ya se gastaron la línea de crédito, es mentira que estén pensando en usarla. Finanzas contesta y dice, bueno, sí, pero en esto nos la gastamos, ¿no? Y cuando uno suma en qué se la gastaron, no da los 2.370 millones de pesos. Es decir, una irregularidad más, una mentira más, un desfalco más del marinismo, José Juan. Así es, Arturo. En primer lugar, agradecerte la invitación por estar aquí en Cambio TV. Y bueno, estamos atentos de las acciones del grupo marinista, de lo que hoy para nosotros son excesos, son conductas totalmente irresponsables encabezadas por Mario Marín, donde nos estamos dando cuenta cómo, por una parte, están tratando de proteger al gobernador, de blindarlo, de modificar las fechas en relación a la revisión de las cuentas públicas, el formato del informe de gobierno, en fin, y al mismo tiempo, pues como si no hubiera sido suficiente la lección que los poblanos les dimos en las urnas el pasado 4 de julio, pues se atreven a hacer un uso totalmente irresponsable de los recursos públicos. Un doble discurso. El secretario de Gobernación primero salió a amenazar al PAN, a amenazar a la Federación en el sentido de que si no entregaban el total de los recursos que tenían presupuestados para este año, iban a hacer uso de la línea de crédito de 2.500 millones de pesos. Hasta ahí nos habíamos quedado en la parte oficial del secretario de Gobernación, que no habían tocado un solo peso de esa línea de crédito, y posteriormente, gracias a los trabajos del diputado Janeiro, pues nos damos cuenta que el Estado se sigue endeudando y que el gobernador nos vuelve a mentir como lo ha hecho en estos últimos años. Oye, ahora, finalmente yo observo en el equipo de transición, viendo estas reuniones que ha habido para tratar el tema del presupuesto, que tanto Moreno Valle como Fernando Manzanilla han evitado, digamos, hacer comentarios al respecto de este préstamo. Juan Carlos Mondragón nos decía el viernes que a lo mejor hay un pacto de alto nivel para no hablar de este tema y no generar más ruido, pero es algo que le debe molestar al nuevo gobierno, que le carguen 2.500 millones a la tarjeta de crédito para el próximo año y que ellos tengan que reducir su presupuesto por las ocurrencias. Mira, Arturo, no coincido con mi compañero Juan Carlos Mondragón en el sentido de que se pudiera dar un pacto para no tratar este tema. Estoy totalmente de acuerdo en lo que está haciendo Rafael Moreno Valle. Es muy claro que el Ejecutivo no es el que va a reabrir las cuentas públicas, el Ejecutivo no es el que va a encabezar una cacería de brujas que además no se va a dar, y el gobernador electo está siendo responsable y está siendo congruente con las atribuciones propias del titular del Ejecutivo del Estado. No le toca al gobernador auditar, no le toca sancionar. Eso lo tendremos que hacer los diputados que integremos la 58ª legislatura, y por ello nosotros, si durante la campaña y en lo particular Convergencia en estos últimos años ha levantado la voz, ha señalado los excesos y los errores, principalmente en el manejo de recursos en la administración marinista, no tenemos por qué quedarnos callados y permitir que, teniendo la oportunidad de sancionar, de castigar, de exhibir a quienes defraudaron a los poblanos, simplemente le entremos a este juego de estrategias que hemos visto en otros tiempos políticos, en otros gobiernos, donde por lo menos en la parte que le toca a Convergencia, y confío que al resto de los diputados electos de la coalición Compromiso por Puebla, nosotros por supuesto que vamos a encontrar el andamiaje jurídico para que se sancione, se castigue y se conozca la verdad, porque no hay justicia si no hay verdad, y los poblanos queremos saber cómo realmente se han manejado
los más de 200,000 millones de pesos, 200,000 millones de pesos, que va a ser el monto total de recursos ejercidos en la administración Estamos hablando de Mario Marín. de casi 20,000 millones de dólares en 6 años. Es una cantidad histórica, es un techo impresionante de recursos que ha venido recibiendo Mario Marín año tras año, y donde lamentablemente, como tú también lo señalas de manera muy puntual, a pesar de tener los niveles más altos de ingresos, hoy tenemos la mayor deuda pública contraída por un ejecutivo estatal en las últimas décadas. Tú no estuviste presente en esa reunión en la que Moreno Valle convocó a 70 de sus colaboradores más cercanos, entre operadores municipales, distritales, regionales, equipo compacto, para llamarles la atención, para darles un manotazo, un jalón de orejas y hablar de unos falsos interlocutores, unos interlocutores espurios que vienen ofreciéndole a mucha gente en el interior del estado, en Puebla, impunidad, reuniones con el nuevo gobierno, acuerdos, promesas de chamba, y donde da un mensaje de decir, señores, aquí el único que puede hablar por el nuevo gobierno es Fernando Manzanilla. ¿Tú sabes qué ocurrió? Mira, nosotros aplaudimos estas declaraciones de Rafael Moreno Valle. Creo que es necesario meter orden en su equipo de trabajo más cercano. Me queda claro que nosotros no teníamos por qué estar, porque no somos sus empleados, somos sus aliados, somos compañeros en este proyecto que dio muy buenos frutos el pasado 4 de julio, pero donde viene la parte más difícil, que es cumplir con todos y cada uno de los compromisos asumidos. Y bueno, por ello aplaudimos el que meta orden en su equipo de colaboradores, de quienes venían trabajando con él temas particulares del proyecto, principalmente en materia electoral. Recordemos que la alianza se da en el marco de 4 partidos políticos, pero bueno, esa es la estructura propia de Rafael Moreno Valle, y durante la campaña pues fue una suma de esfuerzos a través de las estructuras tanto de Rafael como del resto de los partidos políticos. Por eso no nos tocaba estar, ni mucho menos recibir este jalón de orejas, pero nosotros como aliados, como colaboradores, aplaudimos el que meta orden en su equipo de trabajo. Te lo pregunto porque algunos espacios periodísticos, algunas columnas, se han dedicado a tomarla contra ti y decir que tú eres el que anda vendiendo estos pactos y estas asesorías y prometiendo chambas y no sé qué. Por lo menos recuerdo 2, el de Alejandro Mondragón, ha venido insistentemente pues manejándote a ti como Mira, lo peor, Alejandro Mondragón, digo, hay que ver de quién vienen este tipo de falsas acusaciones. Señor Mondragón tiene 5 años denostándome, calumniándome a través de su programa de radio, a través de su columna. Insisto, no tengo por qué responder cuando son falsas estas acusaciones, pero bueno, a quien le quede el saco que se lo ponga. Que además son genéricas, ¿no? Porque es muy malo, y seguro va a querer hacer negocios en el nuevo gobierno, y seguro... Mira, se ha dedicado a denostarme, insisto, por lo menos 5 años, de manera constante. Lo respeto, es parte de la libertad de expresión que hay que garantizar en este país. Y bueno, yo lo respeto en su trabajo de comunicador, pero lamento que no haga un trabajo serio, profesional desde el punto de vista periodístico. ¿Por qué? Porque simplemente son acusaciones sin ningún tipo de fundamento. O sea, ¿las rechazas contundentemente? La rechazo y bueno, sabemos de quién viene, sabemos cuál es su negocio.